hermosas, bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que es un ojo ahumado bastante dramático. Espero que les guste, está muy sencillo de hacer. Y pues eso es todo, chicas, las dejo con el tutorial, les mando un beso. Muchas gracias por acompañarme, bye. Bueno, como siempre vamos a empezar aplicando una prebase de sombras. Estoy aplicando esta de Motives y le voy a aplicar con un pincel bastante suelto para que nos duren más las sombras y que sea más fácil difuminarlas. Las mezcladas, la de Blizzard y la de Vanilla, que son para mí unas de la mejor combinación para iluminar el hueso de la ceja. Y pues lo vamos a aplicar difuminándolo hacia abajo hasta llegar hasta el pliegue. Después voy a tomar esa tonalidad capuchino y la vino y las voy a mezclar en el pincel un poquito. Y va a ser un color de transición que voy a poner y que me va a ayudar a empezar a difuminar hacia abajo en el pliegue muy leve. Después voy a continuar con el capuchino y voy a utilizar un pincel de pliegue de la marca Zoeva y lo voy a utilizar para empezar a marcar el pliegue de una manera bastante pronunciada. Voy a usar esta sombra que es Native, que es una de mis favoritas de Motives. Si viene en la paleta de Element Color Box. Y la voy a usar para darle un poco más de un tono más cálido en la parte del pliegue. Después voy a tomar esta sombra que se llama Chocolate de Motives, esta, y la voy a usar como mi color para marcar el pliegue. Con el mismo pincel, el de Crease de Zoeva, lo vamos a hacer. Después vamos a tomar esta sombra negra Onyx y la vamos a mezclar ya sea con Hot Chocolate o con Hot Chocolate o Chocolate. Sí, así va. Las vamos a mezclar, yo me gusta mezclarlas las tres, pero pues pueden usar nada más estas dos o estas dos. Y con esa tonalidad mezclada, vamos a empezar a ahumar aún más en la parte del pliegue. Para hacer el delineado vamos a utilizar este gel delineador de Motives, que es el Little Black Dress, que ya casi me termina el segundo tarro. Y viéndose de frente en el espejo, van a tratar de empezar a trazar la línea. Ahora voy a aplicar estas pestañas de la marca GQ o GQ Lashes, que se llaman Aurora.
Ok, después voy a tomar este lápiz delineador de ojos que está en tono coffee y voy a delinear la línea del agua. Es bastante oscuro y cremoso, así que vamos a difuminar esto hacia abajo con un pincel delgado y más sombra oscura. Okay, para iluminar voy a utilizar esta sombra que es Creme Fraiche. Parece que sí es la Creme Fraiche. Y la vamos a aplicar en el lágrima.